Capítulo 9. Pensamientos, operaciones y expresiones. 1. Los tres tipos de pensamientos. Habíamos explicado en el capítulo anterior que el pensamiento es una representación interna intelectual y que además es universal y se obtiene por medio del entendimiento. Pero esto se distingue esencialmente respecto a las representaciones sensibles o imágenes. Ahora distingamos entre si los tres tipos de pensamientos, que son la idea, el juicio y el raciocinio, ya mencionadas desde el capítulo 3. A. La idea o concepto es una representación mental de un objeto, sin afirmar ni negar nada acerca de él. Por ejemplo, amor, verdad, hombre, casa, libro. Ya estudiaremos con detalle la idea y sus leyes. Pero por ahora, sépase distinguir con respecto a los otros dos tipos de pensamientos. La señal más fácil para reconocerla es que una idea suele expresarse con una sola palabra. Ello no es obstáculo para poder expresar una idea con dos o más palabras. Por ejemplo, las verdes hojas del verano. Aquí lo importante es que no se afirma ni se niega nada. B. El juicio es la afirmación o negación de una idea respecto a otra. Por ejemplo, este escritorio es gris. La característica más fácil para reconocer un juicio es el verbo, por medio del cual se hace la afirmación o negación, que es lo típico del juicio. En lógica tiende a utilizarse con preferencia el verbo ser en tercera persona, esto es, por las razones que después se estudiarán. C. El raciocinio es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de otros ya establecidos. Por ejemplo, esa obra teatral está dirigida por Pedro. Luego es probable que tenga éxito. Lo característico del raciocinio es la partícula luego o sus equivalentes. Por tanto, en consecuencia, con las cuales se expresa la hilación o inferencia entre lo que se afirma en primer lugar y lo que se deduce. Estos tres tipos de pensamientos constituyen, a su vez, las tres partes fundamentales de la lógica formal. En ella nos vamos a ocupar de las condiciones que hacen correctos estos pensamientos, o sea, de las reglas que deben seguirse para que su estructura sea correcta. 2. Las tres operaciones mentales. Sin embargo, para poder estudiar estas tres estructuras, es necesario hacer alguna breve referencia a las operaciones mentales que dan origen a cada tipo de pensamiento. Así tenemos que la idea es el producto de una operación mental llamada simple aprehensión o abstracción. El capítulo próximo está dedicado a una descripción de esta operación, cuya profundización pertenece más bien a la psicología. A su vez, el juicio es un pensamiento obtenido a partir de una segunda operación mental que también se llama juicio. Y el raciocinio es un pensamiento obtenido por una tercera operación mental también llamada raciocinio. Para evitar confusiones en casos necesarios, será conveniente llamar juicio psicológico y raciocinio psicológico a estas dos operaciones mentales, y el juicio lógico y raciocinio lógico a los pensamientos obtenidos. En último caso, si no se añade el calificativo a esos nombres, se entenderá que se trata de pensamientos, que es el tema propio de la lógica. La relación entre la operación y el pensamiento correspondiente podría explicarse de esta otra manera. Cuando el sujeto abstrae, obtiene una idea. Cuando juzga, obtiene un juicio.
y cuando razona, obtiene en su interior el pensamiento llamado raciocinio. Aplíquense aquí las diferencias ya anotadas en el capítulo anterior para distinguir la operación y la representación. Recuérdese que la operación es momentánea y, en cambio, su resultado, que es el pensamiento, queda ya permanentemente grabado en el aparato cognoscitivo del hombre, aun cuando esto no sea consciente. Así, por ejemplo, la idea de círculo queda grabada y almacenada en las facultades intelectuales del hombre, una vez que éste ha hecho el esfuerzo mental, que es la operación llamada simple aprehensión o abstracción, para captarla y entenderla. Igualmente, las leyes o juicios que componen una ciencia quedan grabadas en la mente del estudiante, una vez que éste ha unido o afirmado, o ha juzgado los conceptos correspondientes. Lo mismo se diga del raciocinio. Demostrar o razonar un teorema es difícil, pero una vez ejecutado este esfuerzo, queda grabada en la mente la demostración o raciocinio. Es una lástima que hasta los mismos términos utilizados en estas cuestiones propicien la confusión entre la operación y su correspondiente pensamiento. La palabra juicio, por ejemplo, nos sirve para designar la segunda operación mental y también el pensamiento observado. En muchas ocasiones, el contexto de la frase nos servirá para saber a qué juicio se refiere. Pero en otros casos, no está de más el calificativo psicológico o lógico que hemos propuesto más arriba. Los autores no se ponen de acuerdo en esto. Por ejemplo, algunos llaman sentencia a la proposición, o sea, a la expresión escrita, reservando proposición para lo que hemos llamado juicio lógico. Habíamos indicado también, y ahora lo subrayo, que a la lógica le interesan directamente los pensamientos, y solo indirectamente las operaciones correspondientes. Es la psicología la que se encarga del estudio de estas operaciones mentales, y es muy interesante conocer cómo se conoce. Las tres operaciones mentales se implican y complementan la una a la otra. En la realidad cotidiana, la abstracción no se realiza de forma aislada, sino que la operación mental suele complementarse con el juicio. En realidad, el juicio es la operación netamente intelectual, en la cual se afirma una esencia con sus cualidades. La simple aprehensión de un dato inteligible es un elemento parcial que pide la operación de juzgar. Y por su parte, el raciocinio se considera a veces como un juicio en donde solo se profundiza y se hace explícito lo que ya venía implícito en las premisas. Por otro lado, la verdad, según la doctrina tradicional, encuentra su sede en el juicio, de tal manera que su evidencia puede obtenerse por uno de estos dos modos, o por la evidencia inmediata, abstracción o simple aprehensión, o por implicación o raciocinio. Confróntese Agassi, La lógica simbólica, página 25. 3. Las tres expresiones. Por último, a cada pensamiento corresponde una expresión extramental, llamadas respectivamente término, proposición y argumentación. El término palabra es la expresión oral o escrita de una idea. La proposición o enunciación es la expresión externa de un juicio. Y la argumentación es la expresión de un raciocinio. Tampoco aquí es completamente uniforme la nomenclatura. Por ejemplo, algunos autores llaman sentencia a lo que aquí es la proposición. De todos modos,
Teniendo claras estas diferencias, es posible saber a qué se refieren esos términos. Así pues, un sujeto cognoscente ejecuta la operación llamada abstracción o simple aprehensión y obtiene un concepto que puede expresarse externamente por medio de un término. Lo mismo se diga de cada una de las otras dos operaciones. Cada una da por resultado un pensamiento, que a su vez se puede expresar externamente en una forma propia. El cuadro que sigue nos proporciona de una sola ojeada esta nomenclatura en forma ordenada. Los números de cada división nos indican el orden que seguiremos en su estudio. Por supuesto, la columna referente a los pensamientos es la que se empleará casi todo el tiempo. En este cuadro observamos que la primera operación, sus operaciones son la simple aprehensión o abstracción. Sus pensamientos son idea o concepto, y sus expresiones son término o palabra. En cuanto a la segunda operación, sus operaciones son juicio psicológico, sus pensamientos son juicio lógico, y sus expresiones proposición o enunciación. Y sobre la tercera operación, sus operaciones son raciocinio psicológico, sus pensamientos son raciocinio lógico y sus expresiones argumentación.